Benvinguts a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me ha apasionado desde que estoy muy chiquitica y es el tema paranormal. Así que hoy veremos el lado oscuro y misterioso que esconde Barcelona, porque detrás de esta arquitectura hay bastantes historias de terror. He escogido cinco, historias slash lugares de los cuales vamos a estar hablando y vamos a empezar con este donde estamos ahora mismo, que es la Plaza de San Felipe Neri. La Plaza de San Felipe Neri, ubicada en el corazón del barrio gótico de Barcelona, es un lugar cargado de historia y marcado por las huellas de la tragedia. En la época medieval, el terreno donde hoy se encuentra la plaza era utilizado como cementerio vinculado a las iglesias circundantes. Este pasado que la conectó con la muerte desde sus inicios fue solo el preludio de las tragedias que seguirían siglos después. El 30 de enero de 1938, durante la Guerra Civil Española, una bomba cayó sobre la iglesia de San Felipe Neri, provocando el derrumbe de su parte subterránea. Allí 42 civiles, incluidos 20 niños, habían buscado refugio. Las marcas en la fachada de la iglesia son testigos visibles de aquel fatídico día. Pero la tragedia no terminó ahí. En marzo del mismo año, Barcelona sufrió uno de los bombardeos más brutales de su historia, con 41 horas de ataque que dejaron a la ciudad destrozada y llena de luto. Hoy en día, la plaza conserva un aire sombrío, melancólico y bastante terrorífico. Se cree que su pasado como cementerio y escenarios de tragedias ha dejado una huella sobrenatural. Se dice que en las noches, cuando la ciudad duerme, todavía se escuchan risas, llantos y gritos de los niños que perdieron la vida allí, como si sus almas permanecieran atrapadas entre los ecos de su trágico destino. Ahora estamos en la Boquería. Durante la Edad Media, las ramblas, que están justo aquí afuera, servían como escenarios de eventos públicos, entre esos, tristemente, muchas ejecuciones. Después de esto, aquí se construyó el convento San Josep. En 1586, la Orden de los Carmelitas Descalzos obtuvieron los permisos necesarios para fundar este convento. Sin embargo, igual que el de los Trinitarios Descalzos, también en las Ramblas, sufriría las consecuencias de los conocidos motines anticlericales de 1836. Estos motines, que fueron revueltas políticas extendidas por toda España en contra de las órdenes religiosas durante la Guerra Civil, llevaron a la quema de estos conventos, incluso a la muerte de muchos religiosos. Cuentan que unos pocos días antes de las revueltas, un joven fraile advirtió que algo peligroso se estaba gestando, aconsejando no celebrar la vigilia de la patrona por temor a lo que pudiera sucederles, a lo que el prior del convento decidió no hacer caso. Durante la vigilia de la Virgen del Carmen, unas voces despertaron a los religiosos del convento. Desconcertados se dirigieron hasta la iglesia, que era de donde provenían esas extrañas voces. Al llegar encontraron en el coro a una serie de frailes, ataviados con sus túnicas y sus capuchas en la cabeza, cantando salmos. Cuando los religiosos vieron la cara de estos frailes, se dieron cuenta que eran rostros cadavéricos. Al terminar sus salmos, estos encendieron una vela por fraile y se dirigieron en riguroso orden hasta el cementerio del convento. Al volver a sus aposentos, los religiosos encontraron al joven fraile muerto. Tan solo 10 días después, el fatídico 25 de julio de 1835, su convento sería quemado hasta los cimientos, con la mayoría de religiosos dentro. Y aquí viene la leyenda del fantasma que guarda el mercat de la Boquería, puesto que hay quienes aseguran que en la vigilia de cada 15 de julio, unas voces de ultratumba resuenan en el interior del mercado entonando unos salmos de otro tiempo. Pero lo que mucha gente desconoce es que la plaza, que está situada detrás del mismo mercado, está sobre el antiguo cementerio del Curalet o Fossat del Curalet, antigua fosa para los pacientes que morían en el Hospital de la Santa Creu y San Pau. Hoy en día hay quienes aseguran que por la plaza e incluso por el interior del mercado se pueden presenciar sombras y fantasmas errantes de aquellos pacientes enterrados de cualquier manera en el cementerio del Curalet, como también los de aquellos frailes que en un tiempo habitaron este lugar. Bueno, ahora estamos en la casa del alquimista. La historia de la casa del alquimista en el Cal es una leyenda oscura que ha perdurado a lo largo del tiempo en Barcelona, envuelta en el misterio y la tragedia. Se sitúa en el número 8 de la Arc de San Ramón del Cal, donde vivía un alquimista judío en la época medieval. Cuenta la leyenda que un día un joven cristiano llegó a la casa del alquimista. El joven le explicó que estaba profundamente enamorado de una judía,
pero que ella lo había dejado cuando él le confesó que no veía posible una relación entre personas de diferentes religiones. Desolado y lleno de dolor, el joven le pidió al alquimista que le proporcionara un veneno para vengarse de su amada. El alquimista, desconcertado pero comprendiendo la desesperación del joven, le dio una flor envenenada, indicándole que se la regalara como muestra de su amor. La flor estaba impregnada con un veneno mortal, destinado a acabar con la vida de quien la recibiera. Sin embargo, cuando el alquimista regresó a su casa esa noche, se encontró con una terrible escena. Su hija yacía muerta en su habitación con la flor envenenada en la mano. Desgarrado por la tragedia, el alquimista comprendió lo que el joven cristiano había hecho. Así que desesperado y lleno de rabia, el alquimista, antes de huir de la casa, maldijo el lugar, pronunciando un oscuro hechizo sobre la casa. Con sus últimas palabras, la condenó a permanecer deshabitada para siempre, trayendo consigo desgracias y maldiciones a cualquier persona que se atreviera a entrar. Hoy en día, se dice que en las noches más silenciosas se puede oír sus susurros y sollozos provenientes de las paredes de la vieja casa, como si su espíritu todavía estuviera atrapado allí. Ahora estamos en la casa de Enriqueta Martí. Enriqueta Martí, o más conocida como la vampira del Raval, una de las figuras más macabras de la historia de Barcelona. Activa a principios del siglo XX, Enriqueta es recordada por secuestrar, explotar y asesinar niños en el barrio del Raval. Enriqueta se hacía pasar por mendiga durante el día para identificar niños vulnerables y secuestrarlos. Por la noche, adoptaba una apariencia de señora de clase alta. Una vez tenía a los niños bajo su control, los sometía a abuso y explotación. Se cree que asesinaba a algunos de ellos y utilizaba sus cuerpos de forma atroz. Extraía la sangre y grasa de los niños para fabricar ungüentos y elixires que vendía a la alta sociedad. Estas sustancias se usaban como supuestos remedios para curar enfermedades, mejorar la piel y tratar la tuberculosis. Algunas versiones indican que también utilizaba huesos y otras partes del cuerpo para preparar pócimas mágicas y remedios milagrosos. A menudo cortaba el cabello de los niños para venderlo o usarlo en pelucas. En 1912, Enriqueta secuestró a una niña llamada Teresa Guitart, lo que desató una intensa búsqueda. Gracias a la ayuda de vecinos que vieron a una pequeña niña en la ventana de su casa, la policía allanó la vivienda y encontró un escenario atroz. Teresa fue rescatada con vida, pero la casa estaba llena de restos humanos, frascos con sangre coagulada, huesos triturados y otros objetos con rituales. También encontraron ropa de otros niños desaparecidos, lo que vinculó a Enriqueta con múltiples casos de secuestro y asesinato. Enriqueta fue arrestada y encarcelada, pero nunca llegó a juicio porque murió en prisión en 1913, supuestamente asesinada por otras reclusas. Su historia quedó como una mezcla de hechos y leyenda, pero su figura sigue siendo un símbolo de horror en Barcelona, recordada como la vampira del Raval. La leyenda de Enriqueta Martí dejó una huella oscura en el barrio El Raval. Las calles donde vivía, especialmente cerca de la calle Ponent, actualmente la calle Joaquín Costa, están envueltas en historias de fenómenos extraños. Vecinos y visitantes aseguran haber sentido presencias inquietantes al caminar por la zona, especialmente en la noche. Algunos afirman escuchar llantos de niños en edificios antiguos o percibir sombras inexplicables en los rincones menos iluminados. Y por último, estamos en la estación de Rocafort. De hecho, hace poquito salió una película en Netflix que habla de todo lo que se vive en esta estación. En 1924, durante la construcción de los túneles para la estación del metro, un trágico derrumbe causó la muerte de 11 trabajadores. Este accidente dejó una profunda huella en el lugar. Pero más adelante, durante la Guerra Civil Española, la estación de Rocafort, como muchas otras estaciones, fue utilizada como refugio antiaéreo. Sin embargo, muchas personas no lograron llegar a tiempo a las entradas del metro y murieron justo en el exterior, víctimas de los bombardeos que devastaron Barcelona. La estación se convirtió en un símbolo de sufrimiento y desesperación de esos tiempos oscuros. En los años 60, la estación fue testigo de una ola de suicidios, con 4 casos ocurridos en un solo mes. Estos trágicos sucesos aumentaron la atmósfera de misterio que rodea el lugar.
Hoy en día, muchos operarios de la estación se niegan a trabajar en el turno de noche, ya que aseguran haber experimentado sucesos extraños. Algunos han oído lamentos y pasos en los túneles vacíos, y en las cámaras de seguridad se han registrado sombras inexplicables. Además, algunos aseguran sentir un frío profundo mientras esperan en los pasillos. La estación de Rocafort sigue siendo un lugar cargado de historia y misterio, donde los ecos de las tragedias pasadas parecen resonar aún en el presente.